Queridas, queridos, antepenúltimo texto de el volumen número 19. Un segundo, aquí está. Joseph Breuer, nota a pie de página número 1. En memoria de Joseph Breuer por Ludovico Rosenthal, es decir, vamos a escuchar palabras de Sigmund Freud a uno de sus colaboradores más importantes en su vida. Ajá. Dice Strachey, en mi introducción a estudios sobre la histeria, examiné las relaciones científicas entre ambos colaboradores. Les dejo todo estudio sobre la histeria en la descripción. Dice el doctor Sigmund Freud, el 20 de junio de 1925 murió en Viena a los 84 años el doctor Joseph Breuer, creador del método catártico, cuyo nombre se asocia indisolublemente con ese motivo, por ese motivo con los comienzos del psicoanálisis. Breuer era médico internista, discípulo del clínico Oppolzer. En su juventud había trabajado con Ewald Hering en la fisiología de la respiración e incluso más tarde en las mezquinas horas libres que le dejaba una extensa práctica médica, halló tiempo para ocuparse exitosamente de experimentos sobre la función del aparato vestibular en los animales. Nada en su formación hacía esperar que obtendría la primera intelección decisiva del antiquísimo enigma de la neurosis histérica y prestaría una contribución de incalculable valor al conocimiento de la vida anímica del ser humano. Pero era un hombre de rico talento, de talento universal y sus intereses rebasaban en muchas direcciones los de la actividad profesional. Fue en 1880 cuando el azar le deparó una paciente, una muchacha de inteligencia poco común, que había contraído una grave histeria mientras cuidaba a su padre enfermo. De lo que él hizo en este famoso primer caso, del incansable empeño y paciencia que puso en práctica la técnica que acababa de hallar hasta que la enferma quedó liberada de todos sus incomprensibles síntomas patológicos, de lo que por esa vía había logrado en favor de la comprensión de los mecanismos anímicos, es decir, afectivos, emocionales, de la neurosis. De todo eso el mundo no se enteró sino 14 años después, por nuestra obra en colaboración, Estudios sobre la histeria. Y aún entonces, desdichadamente, solo de manera muy superficial, muy sucinta y censurada por miramiento a la reserva médica, digamos, lo que hoy conoceríamos como confidencialidad. Ajá. Nosotros, los psicoanalistas, habituados desde hace mucho tiempo a consagrar centenares de sesiones a un solo enfermo, ya no podemos imaginar lo novedoso que debió parecer semejante empeño 45 años atrás. ¿Acaso contribuyeron una buena parte de interés personal y de libido médica? Interés médica. Ajá. Porque libido se entiende también energía sexual. Ajá. Si no se está permitido decirlo así. Pero también una notable medida de libertad de pensamiento y de juicio inconmovible. En la época de nuestros estudios sobre la histeria, ya podíamos referirnos a los trabajos de Charcot y a las indagaciones de Pierre Janet, que por ese entonces habían quitado parte de la prioridad a los descubrimientos de Breuer. Prioridad, digamos, en el orden, no tanto en la importancia, ¿vale? Pero cuando Breuer, trató en su primer caso, nada de eso existía aún. Este primer caso, si mal no recuerdo, era la paciente Ana O. Ajá. El automatismo psicológico de Pierre Janet, apareció en 1889. Su otra obra, Estados mentales de las histéricas o de los histéricos, en 1892, 10 años después de Breuer. Ajá. Parece que la investigación de Breuer fue totalmente original, guiada por las incitaciones que el caso le ofrecía. Aquí, antes de continuar la observación, la forma en la cual se conducía la ciencia. Ajá. Y
Hay mucho que decir acerca de la ciencia como un movimiento intelectual. Ajá. Para el año 2024 ya, 2023-2024. Dice el texto repetidas veces, la última en mi presentación autobiográfica en la colección de Grote o Grote, La medicina del presente, intenté deslindar mi participación en los estudios que publicamos juntos. Antes de continuar, no tenemos todavía leída la presentación autobiográfica en YouTube, pero espero subirla, espero comenzar a leerla, mejor dicho, no, no muy lejos. Creo que empieza el volumen que sigue, el volumen 20, me parece. Continuamos. Mi mérito, no, no puedo contestar, lo siento. Me estaban llamando, pero dice, mi mérito consistió esencialmente en reanimar en Breuer un interés que parecía extinguido y moverlo después a que publicara. Cierta reserva que le era peculiar, una íntima modestia que no podía menos que sorprender dada su brillante personalidad, lo habían llevado a mantener en secreto su asombroso descubrimiento hasta que ya no todo él era nuevo, el descubrimiento de Breuer. Ajá. Más tarde tuve razones para suponer que también un factor puramente afectivo lo había disuadido de proseguir su labor en el esclarecimiento de la neurosis. Había tropezado con la infaltable transferencia de la paciente sobre el médico, pero no aprehendió la naturaleza impersonal de ese proceso. En la época, Freud es muy mesurado. Breuer, habiendo obtenido el afecto de la paciente, se enamoró de ella, estando casado. Breuer. Lo que está diciendo Freud es la transferencia amorosa, porque también hay transferencia no violenta, es más bien negativa. El paciente o la paciente no se enamoran del analista, más bien lo odian. Ajá. Eh, la naturaleza impersonal, Freud decía, es que no te enamoraste de mí, sino de esa fantasía que depositas en mí. Pero, eh, ¿cuál sería también la diferencia entre el enamoramiento? He sostenido, he contado en este espacio, la transferencia únicamente ocurre en psicoanálisis y lo sostengo, pero también hasta qué punto un enamorado no se relaciona con la persona real, sino con las fantasías que deposita en su objeto de amor. Voy a dejar esa pregunta en el aire. También sería un motivo de una buena indagación, una buena investigación. Dice el texto, en la época en que se dio a mi influencia y preparaba la edición de los estudios para estudios sobre la histeria, parecía haber refirmado su juicio acerca de su importancia, significación. Ajá. Expresó entonces, yo creo que esto es lo más importante que nosotros dos tendremos que comunicar al mundo. Palabras de Breuer. Además del historial clínico de su primer caso, Breuer contribuyó en los estudios con un ensayo teórico que está muy lejos de haber perimido. No sé qué es eso. Perimir. Más bien oculta ideas y sugerencias que todavía no han sido valoradas suficientemente. Permítanme. Perimir. Perimir quiere decir caducar, eh, morir. Voy a dejarlo así. Ajá. Todavía no han caducado, no han muerto, no han desaparecido. Ajá. Quien ahonde, dice Freud, en ese ensayo especulativo, la contribución teórica de Breuer a estudios sobre la histeria, se formará una certera impresión de la talla espiritual de este hombre, cuyo interés investigador, por desdicha, se consagró a la psicopatología solo durante un breve episodio de su larga vida.
Hemos terminado, queridas, queridos. Nos faltan dos textos del volumen 19. Y como podrán ver, son dos páginas. Por cuestiones de orden, los voy a grabar en videos aparte, ¿vale? Cuídense. Bye.